Vamos empezando. Queremos dar la palabra en primer lugar a Javier Blanco, que es nuestro director general de Fundación Endesa, quien nos va a dar estas palabras para inaugurar este ciclo que hoy comienza. Muchísimas gracias, Javier. Buenos días, Gloria, muchas gracias. Inauguramos hoy este ciclo y sinceramente podemos decir que no podríamos estar en mejores manos. Tenemos con nosotros hoy a 4 altos directivos como son José Bogas, Antonio Fernández Galiano, Antonio Rodríguez Pina y Eduardo Serra, a los que doy las gracias más sinceras por compartir su tiempo. Es una gran satisfacción daros la bienvenida a todos en nombre de la Fundación Endesa. La razón por la cual la Fundación Endesa está liderando este tema en concreto es, como sabéis, iluminamos talento, es nuestro lema y propósito para todas nuestras áreas y proyectos. Hace 4 años precisamente identificamos un talento que ya no brillaba como anteriormente. Era un talento que había brillado durante años y con razón, pero que ahora no conseguía que se valorara como era debido. Se trata de un fenómeno que tiene un origen posible inicialmente en la digitalización, pero también en los cambios de paradigmas social y económicos, a lo cual se ha unido una larga y profunda crisis. Una larga y profunda crisis que todos conocemos, que ha hecho que se haya acabado separando del mercado a grandes grupos de personas. Dentro de esos grandes grupos de personas, pues esto ha afectado especialmente a aquellos que tenemos ya muchos años de experiencia y que erróneamente se percibe como un colectivo que está menos actualizado. En España, a día de hoy, hay 1 millón de personas de más de 50 años que están en situación de desempleo. En situación de desempleo y que tardan aproximadamente 2 años en tratar en volver a reincorporarse al mercado laboral. Es por todo lo anterior que diseñamos Generación Sabia. O sea, al final, que en la Fundación creemos que esta situación estamos en una situación en la que es una obligación social, pero también es una oportunidad para las empresas trabajar en mejorar la empleabilidad de estas personas que tienen una gran experiencia, que tienen muchos años de trabajo ya a las espaldas, pero que tienen también un elevado conocimiento y que tienen también una larga vida laboral por delante. Por eso, como decía, en colaboración con la Fundación Más Humano, en la Fundación Endesa diseñamos Generación Sabia, que tiene 2 objetivos principales. Por una parte, es ser un punto de encuentro para personas, organizaciones e instituciones que ayuden a potenciar esas oportunidades y a mejorar la empleabilidad del talento senior. Por otra parte, Generación Sabia trata de ser un aglutinador de recursos y de servicios que ayuden a poner en valor la empleabilidad de toda una generación. Generación Sabia también busca dar la voz a las personas y organizaciones que ayuden a hacer las cosas diferentes, que quieran apostar precisamente por el talento senior, y es y será siempre un espacio abierto a todo el que quiera aportar en ese sentido. Tenemos hoy, pues, siguiendo esa línea, hoy nos hemos juntado para hablar sobre la guía 8 claves estratégicas y operativas para órganos de gobierno sobre la gestión del talento senior en tiempos de COVID-19. La guía recoge 8 propuestas que se hacen para adaptar el gobierno de las organizaciones durante la crisis, la crisis que estamos viviendo, en la cual no se puede perder esa mirada estratégica que ayude a preservar los pilares básicos de la organización para cuando llegue el momento de la reactivación y el crecimiento, ¿no? En ese momento está claro que habrá que volver a competir por el mejor talento disponible y sin duda creemos que el talento senior está dentro de esa categoría.
Sin más dilación ya y para entrar en materia, cedo la palabra a Tomás Pereda, que es el subdirector de la Fundación Más Humano y que es quien va a moderar esta súper interesante mesa de la que estoy seguro hoy vamos a disfrutar. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Gloria, por haber abierto esta reunión. Muchísimas gracias a los 4 ponentes. La verdad es que es un lujo poder tener hoy a 4 grandes líderes, sobre todo con responsabilidad sobre el gobierno corporativo de grandes empresas, que de alguna manera es donde hemos querido situar este debate. Como bien decía Javier hace unos minutos, a finales del pasado año presentamos un documento que eran 8 claves sobre la gestión de talento senior desde el punto de vista del gobierno corporativo, porque considerábamos que este tema conecta de una manera muy relevante con 2 grandes conceptos, como es la sostenibilidad y como es la demografía. 2 aspectos con un gran impacto en nuestro futuro, tanto económico, empresarial, social, y que consideramos que también debe ser parte de la agenda de los órganos de gobierno de las organizaciones. Voy a dedicar simplemente un minuto a compartir cómo vamos a organizar este debate. Lo vamos a compartir con 4 grandes líderes y lo vamos a hacer a través de 5 grandes cuestiones. Vamos a hacer, cada uno va a intervenir sobre 5 cuestiones, 2 comunes para todos y 3 específicas. Es posible que a lo mejor no podamos acabar con todas las cuestiones que tenemos preparadas, pero lo importante es que el debate sea rico, sea ágil, sea interesante para todos los asistentes a este evento. Durará aproximadamente hasta la 1:10, en donde ya a la 1:10 daremos entrada a los asistentes para que nos envíen las preguntas sobre este tema. Entonces, bueno, pues sin más dilación, porque yo creo que nos espera un debate muy interesante y muy intenso, vamos a arrancar con la primera cuestión que me gustaría planteársela por orden. Primero a José Bogas, en segundo lugar a Antonio Fernández Galiano, en tercer lugar a Antonio Rodríguez Pina y en cuarto lugar a Eduardo Serra. Abro con esta primera pregunta que ya de alguna manera la he anticipado en mi introducción. Estamos hablando de talento senior en el marco de la sostenibilidad y de la demografía, porque pensamos que, como comentábamos antes, son 2 grandes factores que están en este momento afectando de una manera muy relevante a nuestra sociedad, al mundo de la economía, al mundo empresarial, y no queríamos desvincular la gestión del talento senior de estos 2 grandes conceptos. Desde vuestro punto de vista como responsables dentro de lo que son los órganos de gobierno de una organización, ¿consideráis que el talento senior es correcto que esté dentro de este contexto, lo situemos dentro de este contexto de demografía y sostenibilidad? Esta es la primera pregunta común y luego ya empezaremos con preguntas más específicas. Entonces, te cedo la palabra a José Bogas. Vale, pues buenos días y muchas gracias, Tomás. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que las tendencias demográficas están comprometiendo, por así decirlo, la sostenibilidad del modelo económico y del modelo social. Hay una pérdida neta de población que tiene unas consecuencias muy importantes en el sentido de la creación de riqueza, del consumo, del talento, y hay también una población joven decreciente que en este sentido va a tener grandes dificultades para mantener el modelo social y además no va a poder satisfacer todas las crecientes necesidades de talento. Yo diría talento necesario para las grandes transformaciones que están ocurriendo. Además, en España, como todos sabemos, tenemos una tasa de fecundidad la más baja de toda la Unión Europea y además tenemos una población que es la más envejecida, con una esperanza de vida de 84 años, si bien se dice que es saludable hasta los 74, y yo creo que incluso hay más todavía. O sea que la ecuación que tenemos es menos jóvenes y más seniors excluidos del mercado laboral, junto con la necesidad o la carencia de talento cualificado y un cuestionamiento, si queréis, financiero sobre el modelo de bienestar. Todo esto lleva clarísimamente, desde mi punto de vista, a incentivar el mantenimiento en activo de los más experimentados. Incluso
el World Economic Forum hablaba que hasta el año 2025 se van a adaptar, debido a la digitalización, a las automatizaciones, etcétera, unos 70 millones de puestos de trabajo, pero se van a crear otros 90 millones de puestos de trabajo nuevos. Por tanto, efectivamente la demografía está afectando a la sostenibilidad de este modelo y es necesario, desde mi punto de vista, reciclar a los seniors, reciclar a la gente con experiencia y que hoy día con 50 años pues eres un chaval, ¿no? Eres un chaval. Absolutamente. Muchísimas gracias, José. Antonio Fernández Galiano, ¿cuál es tu visión sobre este primer planteamiento, demografía, sostenibilidad? Bueno, pues es una primera visión coincidente necesariamente con lo que ha expuesto ahora mismo José Bogas. Que hay en España un problema de estructura demográfica, de pirámide de población invertida, es un hecho, ¿no? Que no hay, que la tasa de reemplazo es efectivamente de las más bajas del mundo, yo creo, pues también es un hecho. Que esto nos va a llevar indefectiblemente, sin ser capaz de evaluar el impacto que puedan tener los fenómenos migratorios, que es lo único que puede verdaderamente ponderar esto, nos va a llevar a una situación en la que va a haber muy pocos jóvenes y mucha gente mayor, pues es mucho también. Es decir, una sociedad que quiera gestionar bien las cosas necesita afrontar ese problema. Por lo tanto, yo sí creo que hay razones demográficas y de sostenibilidad que aconsejan, sin duda, contar con la gente experimentada, con la gente de una cierta edad. Pero yo apuntaría otra razón, que es y a lo mejor lo digo puede parecer un disparate en función de lo que hasta ahora ha sido lo políticamente correcto. Es que yo creo que también puede haber razones productivas, porque hay que acabar con el mito en virtud del cual a partir de una cierta edad la productividad baja y hay que descontar a esos profesionales y el talento que tienen acumulado. O sea, yo creo que sí hay que hacer un trabajo de adecuación en el seno de cada una de las sociedades, de cada uno de los grupos de trabajo, para que cada uno rinda más en el puesto en el que puede rendir más. Y yo creo en este sentido que los mayores pueden contribuir de una forma muy productiva al resultado global de una empresa, de un grupo, de la sociedad en su conjunto. Es buscarles la posición. Es evidente que no se puede, a lo largo de nuestras vidas, tenemos unas habilidades en unos momentos de las mismas y otras habilidades en otros, ¿no? Y evidentemente tenemos que buscar, o la sociedad tiene que buscar en su conjunto, pues que cada uno rinda más en cada momento, ¿no? Por lo tanto, razones demográficas, razones de sostenibilidad y yo apunto una más, incluso razones de productividad, me atrevo a decirlo y además lo defiendo. Y espero poderlo defender más explícitamente en el transcurso del debate. Ahora tiempo, Antonio, claro que sí. Muchísimas gracias. Y le cedo la palabra de nuevo a Antonio Rodríguez Pina para la primera reflexión sobre este punto, demografía y sostenibilidad. Sí, muchas gracias, Tomás. Y bueno, evidentemente yo estoy de acuerdo con todo lo dicho por Pepe y por mi tocayo Antonio, y por no repetirme, ellos han señalado razones demográficas, macroeconómicas, de sostenibilidad. Antonio ha apuntado al tema de la productividad. Quizá por añadir otro factor, yo creo que hay un tema también de necesidad de gestión individual de las personas. Es decir, que nuestras sociedades han avanzado progresivamente en el cuidado de la salud, etcétera, con lo cual nos encontramos con una longevidad en la sociedad española en particular, pues muy importante, ¿no? En el que la gente se tiene que plantear qué va a hacer desde los años en los que legalmente y socialmente se ha considerado que era la edad adecuada para jubilarse, y con frecuencia este tema de la jubilación no ha dependido de la capacidad de las personas, ha dependido más de, igual de las necesidades de ajuste de costes de las compañías, de la reducción de empleo en determinados sectores, etcétera. Pero en definitiva yo creo que la gente tiene una necesidad también de sentirse útil y de hacer cosas útiles hasta una edad mucho más avanzada de lo que se considera. Y estoy pensando en sectores
servicios en los que la jubilación ni siquiera se extiende hasta los 65 años. Es decir, en el mundo financiero del que vengo yo, hay muy poca gente de más de 55 años trabajando. O sea, quizá en la parte de gestión de inversiones, gestión de fondos, se valora un poco más la experiencia de la gente senior, pero hay muy poca gente por encima de 50 años en posiciones relevantes, ¿no? Y yo creo que, evidentemente, como decía Antonio Fernández Galiano, de cara a mejorar la productividad de las compañías hay que contar con este talento senior, y además yo creo que todos nos tenemos que plantear a qué vamos a dedicar nuestra vida en esas 2 o 3 décadas en las que vamos a seguir viviendo posteriores a la jubilación, ¿no? Y hay sociedades en las que esto ya es un hecho. Yo creo que todos, cuando hemos viajado a Estados Unidos, ahí hay estados, y es una economía rica y productiva y con capacidad de generar ahorro para la gente, pero por un tema meramente humano, intelectual y personal, uno se encuentra con gente en el sector de servicios de 75 años, de 77 o de 80, que está prestando un servicio muy útil, ¿no? Por eso quizá añadir ese punto también de la gestión de la propia personalidad a ciertas edades, ¿no? Sí. Ya empezamos a introducir nuevos elementos muy interesantes y acabamos de empezar. Auguro un debate apasionante. Gracias, Antonio. Y para finalizar esta primera ronda con esta pregunta común, Eduardo Serra, encantado de tenerte con nosotros. ¿Cuál es un poco tu visión sobre este primer aspecto? Sí, con mucho gusto. Buenos días a todos. A mí me parece un acierto incardinar el problema del talento senior en la demografía y sostenibilidad. Pero me gustaría, antes de nada, desvanecer una impresión que yo creo que está en el subconsciente de la sociedad y que es falsa. Y es que dar trabajo a los seniors es quitárselo a los juniors. Yo creo que hoy, viendo el problema, el drama de la juventud, de que hay un porcentaje de paro insostenible e inadmisible, pues entonces se ve con reticencia el hablar del talento senior. Sin embargo, alguien nos explicó en el programa que hicimos en la Fundación Transforma España, alguien nos explicó que lo del trabajo es como una pista de baile y que si está llena, pero sale uno más, ese uno coge pareja. Ese uno nuevo llama a otro. Y si se piensa un poco, yo creo que es una gran verdad y sobre todo frena ese recelo que hay frente al talento senior. Yo creo que hechos nuevos requieren soluciones nuevas, no valen las antiguas. Hemos vivido en unas sociedades donde ya los griegos hace 2500 años decían que primero había 30 años para formarse, 30 para trabajar y el resto, que se consideraba de los 60 a los 75, ya era para ver el pasado, eran las batallas del abuelo. Esto ha cambiado radicalmente. Habéis hablado ya de cómo ha cambiado, cómo ha aumentado extraordinariamente la longevidad. Y eso exige unas nuevas coordenadas. No podemos seguir pensando como antes. Hay que replantearse el tema de la jubilación. Antes, en el siglo XIX, de cada 100 personas que nacían, 90 no llegaban a cumplir los 65 años. Esos 90 cotizaban para la seguridad social en lo que hubiera y solo percibía jubilación el 10%, pues los demás estaban muertos. Eso en 1919. En 2019, de cada 100 personas que nacen, 90 cumplirán 65 años. Luego se invierte la proporción. Hay que cambiar radicalmente el paradigma. Hay que pensar en que, lo ha dicho Antonio Fernández Galiano, se incrementa la productividad. Los estudios nos dicen que si no se da trabajo a los seniors va a bajar la productividad y el Producto Bruto de las naciones. Y luego, en el caso, para terminar, en el caso de España, es que el cambio ha sido más abrupto que en los demás. En los años 60 tuvimos el baby boom. En Estados Unidos hablábamos, cuando explicábamos la democracia española, les decíamos, España tiene la población más joven de Europa en los años 80. Hoy tenemos la más envejecida de Europa.
Eso, unido a que somos el país con la mayor, después de Japón y Suiza, la mayor esperanza de vida del mundo, hace que el paradigma haya cambiado completamente. Por eso aplaudo esa decisión de apoyar y ayudar al talento senior por interés de la propia sociedad. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Cerramos esta primera pregunta común para todos. Y vamos, insisto, sentíos libres para interrumpiros en algún momento, matizar, el aportar algún dato que complemente a las cuestiones que estamos planteando. Pues vuelvo con José Bogas con la primera cuestión que ya de alguna manera ha sido apuntada por vosotros cuatro. Sobre los prejuicios, sobre los estereotipos formados alrededor de los profesionales senior. A lo largo de nuestra historia, a lo largo de nuestra experiencia personal y cotidiana, estamos viendo constantemente ejemplos de personas que han alcanzado el éxito a partir de los 50 años, demostrando que la edad en este caso es simplemente un dato y no un impedimento para seguir desarrollando una personal, vital y profesionalmente una carrera. En tu opinión, José, ¿cómo podemos hacer frente a los prejuicios y estereotipos formados alrededor de los profesionales senior? Que este es uno de las barreras que estamos encontrando con mayor nitidez. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo en que la edad es un dato y no un impedimento. Hace muy poco leía en la prensa que un defensa del Real Madrid, Sergio Ramos, decía que no hay jugadores mayores o jóvenes, que los hay buenos o malos. Y yo creo que en el mundo empresarial y en el mundo laboral es lo mismo. Yo creo que la edad hoy día ya no condiciona absolutamente nada, incluso que con la experiencia que se va ganando a lo largo de tu vida laboral, pues vas mejorando. Por tanto, creo, desde mi punto de vista, que es muy importante y necesario, pero además muy urgente, el cambiar la mente y cambiar un poco la cultura de la gente. Hay clarísimos ejemplos, como decías, de profesionales que a partir de los 50 años y más se han reinventado o se han adaptado a nuevos escenarios, asumiendo liderazgos en la transformación. Me gusta decir que incluso la gente que he conocido a lo largo de mi vida laboral, me pongo, si queréis, en primera persona. Yo cuando entré a trabajar, cuando empecé a estudiar, se acababa la regla de cálculo y empezaban a aparecer algunas calculadoras. Cuando empecé a trabajar había papel carboncillo en las máquinas de escribir, que solo podías hacer 4 o 5 copias. Luego llegaron las fotocopiadoras. Por supuesto no existía internet, no había teléfono móvil, etc. Es decir, soy de una generación, como creo que todos, que nos hemos tenido que ir reinventando, y que ahora, de repente, y esto es el estereotipo que hay que cambiar, que hay que romperlo, da la impresión que el senior no tiene capacidad de aprender o no tiene capacidad de adaptarse a nuevos modelos, a nuevos negocios o a escenarios nuevos. Creo que hay ejemplos en el sector eléctrico, en los medios de comunicación, en el sector financiero, muchos ejemplos de gente que ha sido capaz. Por tanto, yo creo que las personas senior son personas profesionales con experiencia y con capacidad de adaptación, que lo han ido demostrando a lo largo de toda su vida y que la siguen teniendo, esa capacidad de adaptación, y que tienen una experiencia vital que además les da la posibilidad, Antonio Fernández Galiano hablaba de la productividad, que le da la posibilidad de la sabiduría, el conocimiento, el temple que se adquiere a lo largo de la vida. Entonces, yo creo que proyectos como Savia, que lanzamos desde la Fundación Endesa, son necesarios para apoyar y dar visibilidad al talento senior. Y estoy totalmente de acuerdo que hay que romper estereotipos que ahora mismo tenemos, y como decía Eduardo Serra también, bueno, pues yo recuerdo que cuando era joven, pues oye, a mí yo decía, no sé si llegaré a los 65 años trabajando, pensaba yo, ¿no? Porque bueno, y ahora no sé cuándo voy a acabar. Bueno, hasta que me echen, ¿no? Pero quiero decir, una vez dicho esto, me siento bien y no hay ninguna razón. Y creo que tengo capacidad de adaptación
Y creo que muchos de mis compañeros también la tienen. Y que ese dicho de que, en fin, estamos todos llegando a una edad, a los 50, que digo que es de niños esa edad, ¿no? En la cual ya no eres capaz, las neuronas no te dan para adaptarte, vamos, un estereotipo absolutamente falso. La verdad es que tocas un estereotipo que es muy clásico, que es el anteponer como cuestiones difícilmente conciliables tecnología y experiencia. Vamos, yo creo que muchos de los que estamos aquí, cuando empezamos a trabajar, no había ni microinformática, no había ni ordenadores, y ahora mismo ya estamos con la inteligencia artificial y aquí seguimos, ¿no? Muchas gracias, José, con tu primera reflexión. Antonio Fernández Galiano, tú tras una larga trayectoria en tu larga trayectoria como presidente del primer grupo de empresa escrita en España, te ha permitido, me consta que te ha permitido observar, relacionarte con el mundo político, económico, social, empresarial. ¿Cuál es tu visión multidisciplinar, podríamos decir, de la edad en la actividad empresarial, social y política? ¿Crees que la mayor edad es un problema o es una oportunidad? ¿Cómo lo ves desde tu experiencia y perspectiva? Intento responder, Tomás. Bueno, muchas gracias, en primer lugar, a la Fundación Más Humano por propiciar este debate. Tomás, te lo agradezco porque creo que es un debate muy necesario en este momento. Y, por supuesto, gracias a la Fundación Endesa por apoyarlo y facilitarlo, ¿no? Mi visión es muy clara. Es decir, hay muchos tópicos en relación a la edad de los profesionales, hay muchos estereotipos, decía José Bogas. Pero lo cierto es que en mi entorno yo he visto profesionales con edades ya de personas talluditas que han continuado dando y prestando unos servicios espectaculares a sus empresas o en sus ámbitos, ¿no? Y también en el entorno de la política. Hay que combatir ese tópico en virtud del cual es necesario reemplazar unos perfiles por otros. Estamos hartos de oírlo. Bueno, es que hace falta gente más joven que tenga un perfil digital. Yo digo, bueno, en el entorno concreto nuestro, digo, ¿qué quiere decir un perfil digital? Digo, yo lo que quiero es que sea buen periodista. O sea, yo lo que quiero es una buena crónica. Lo demás es accesorio. Que la crónica sea elaborada de una forma u otra, pues casi es lo de menos, desde el punto de vista del valor. Y además, es verdad, y yo lo he visto, y todos lo habéis visto en nuestros ámbitos, que el ser humano tiene una gran capacidad de adaptación al entorno. Por lo tanto, decía José Bogas, claro, no me he hartado yo de escribir cuando estaba en banca, ¿no? En máquina de escribir con papel de calco, 3 copias, o informes de no sé qué y tal. Es decir, y efectivamente no había ni fax, no había nada, ¿no? Aquello era, y hoy en día a mí no me tiene que venir un informático a configurarme una tableta o un teléfono móvil, lo hago yo solo, ¿no? Por lo tanto, claro que hay una capacidad de adaptación y claro que hay una capacidad de generación de valor a ciertas edades. Y yo tengo hoy aquí la contraportada del Mundo firmada por Raúl del Pozo. Raúl del Pozo tiene 83 años y magníficas columnas, pero es que tenemos a Luis María Ansón con 87 que 3 veces a la semana nos hace unas columnas espectaculares. Ojo, y las ha hecho casi muriéndose porque padeció el COVID y estuvo en una situación. Y desde su teléfono móvil, Luis María Ansón, desde su teléfono móvil, redactaba sus columnas y las enviaba al periódico para que fueran publicadas, con 87 años. Por lo tanto, hay mucho tópico que hay que desmontar. Es falso. O sea, yo creo que los profesionales son capaces de rendir en muchos momentos de su vida. Es verdad que determinados trabajos no es así. Si tú estás en una obra cargando sacos de cemento, pues claro, a partir de cierta edad, ese trabajo específicamente pues no puedes desarrollarlo, ¿no? Porque la edad te lo impide. Y respecto a si creo que la edad es un problema o una oportunidad, yo siempre pienso que es una oportunidad. Y cuando hablo de edad y de experiencia, porque solo puede tener experiencia quien con el transcurso del tiempo la ha adquirido. Y por lo tanto la edad es fundamental. Para mí la experiencia es como una tercera dimensión en el terreno profesional. Hay quienes trabajan en un sistema bidimensional y ven lo que pueden ver en un plano, pero el profesional que lleva años y adquirió experiencia se eleva y entonces ve lo que no ven los otros.
Eso es fantástico desde el punto de vista de la productividad. Hay una película muy buena que yo recomiendo, que es El becario, protagonizada por Robert De Niro, que es la historia de un señor que se jubila en Estados Unidos, una magnífica pensión, pero el tío se siente capaz. Entonces se apunta como becario en una compañía donde hay una jovencita que es la responsable, la consejera delegada, la CEO, lo que sea, ¿no? Y es una historia preciosa en la que se ve cómo con la experiencia de Robert De Niro, señor talludito y jubilado, etcétera, esa compañía empieza a multiplicar sus rendimientos simplemente, y él no se dedicaba a nada, es una compañía, no me acuerdo que estaba relacionada, pero simplemente su experiencia, su conocimiento de las cosas, el saber anticiparse a determinadas cosas, el saber qué viene detrás de cada cosa, porque ya lo has vivido, le aportó a la CEO jovencita, bueno, pues un resultado espectacular en su desempeño, ¿no? Y es una película que viene muy al caso y que yo recomiendo ver. Gracias por traerla, porque la verdad es que hay una película que, como bien dices, viene muy bien al caso. Pues volveremos sobre ello, Antonio, muchísimas gracias. Y ahora voy con Antonio Rodríguez Pina, un gran profesional que me consta además con un sentido de la ética en los negocios. Y mi primera pregunta para Antonio Rodríguez Pina va en este sentido, ¿no? Sabemos que en los últimos años se ha incorporado al mundo empresarial mundial las declaraciones de propósito, una mayor involucración en los asuntos que preocupan a los ciudadanos, a la propia sociedad. Tenemos la declaración del pasado año de la Business Roundtable Statement de Estados Unidos, más de 180 y pico consejeros delegados involucrándose o pidiendo una mayor involucración en los asuntos de la sociedad. Tenemos toda la tendencia o las recomendaciones de Larry Fink en BlackRock sobre la necesidad de preocuparnos de estos debates como el que estamos teniendo hoy, ¿no? Estamos viendo, que antes lo citó también José Bogas, de alguna manera la agenda del World Economic Forum, en donde incluye estas cuestiones dentro de las cuestiones más importantes para los próximos años. ¿Crees que este tipo de debates, desde tu opinión, Antonio, deberían comenzar a ser parte de los órganos de gobierno de las organizaciones, si no lo son ya? Absolutamente sí, Tomás, y de hecho me consta que lo son. Es decir, ayer justo me tocaba a mí firmar las cuentas de mi banco del año pasado y en la memoria, repasando la auditoría, había muchísima información de desglose del número de empleados que tenemos. En este caso era en España, que somos unos 3.000. Estaba entre mujeres y hombres, y estaba también segmentado por edades. Y evidentemente, en el caso mío, en los consejos en los que yo estoy, sí que hay una sensibilidad hacia este tema. Yo creo que la discriminación positiva creo que ha aportado muchas cosas buenas en los últimos 20 años, probablemente, que es cuando somos más sensibles todos a estas cuestiones, ¿no? La imposición de representatividad de ciertas minorías en los órganos de gobierno de las compañías, incluso una discriminación positiva a la hora de reclutar a gente de determinadas minorías, que empezó con las mujeres, pero que va después a gente con distintas inclinaciones sexuales o religiones en ciertas sociedades o lo que sea. Yo creo que eso hace mucho bien. Evidentemente tiene costes colaterales. Hay gente que protesta, dice, es que claro, si uno no es mujer o no es extranjero, no es tal... No... Bueno, yo creo que son costes pequeños colaterales en aras a un bien común muy importante, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente la edad o los colectivos de gente percibidas hasta ahora como gente con menores capacidades por estar en una fase de su vida, yo creo que es parte ya del debate y que debe seguir siendo una parte creciente del debate, ¿no? Antonio ha citado ejemplos en su mundo de gente con capacidad de gestión y de aportar algo muy importante a edades muy avanzadas. En mi mundo está lleno de ejemplos también. Si bien es verdad, mira, veía en el chat, de vez en cuando pincho en el chat a ver las cosas que está preguntando la gente, y había alguien que ponía una frase así que decía, a partir de los 50 o eres director o ya estás perdido, ¿no? Y entonces me gustaría también darle la vuelta al espejo en este debate, porque yo creo que en el fondo no quiero que parezca que es que este es un problema que alguien te tiene que resolver a ti. Es decir, no quiero que este debate se convierta en una especie de exigencia de la sociedad civil hacia los gobernantes o hacia los que mandan en las empresas para que tengan en cuenta
yo creo que todos tenemos la obligación, y yo creo que los que estamos aquí, que ya hemos pasado los 50 todos, hablo de los ponentes, todo el mundo tiene también, la gente tiene que integrar a su educación y a su proyección de vida y a su planificación la necesidad de seguir siendo útil a partir de una edad. O sea, yo creo que uno se puede quedar obsoleto por edad o se puede quedar obsoleto simplemente por no formarse, por no interesarse por las cosas, por no... Entonces, eso yo creo que es algo que también girando el espejo y poniéndolo enfrente de toda la gente mayor de 40, 50, etcétera, es decir, planifique usted su vida sabiendas que lo normal es que por motivos económicos, de salud mental, de felicidad personal, usted va a tener que seguir trabajando hasta los 70 o 75. Yo creo que también la gente tiene que seguir formándose, ¿no? En cuanto al tema del cambio tecnológico, eso ha sido siempre una especie de excusa. Es verdad que hay épocas, y hemos vivido una época en los 80, los 90, etcétera, en el que se primaba mucho la juventud, ¿no? Es decir, se producen cambios tecnológicos muy grandes. En el sector servicios en concreto, yo creo que la digitalización ha tenido como consecuencia unos aumentos de la productividad gracias a las máquinas, que ha hecho que sobre gente en tareas más básicas. Y vuelvo a mi punto de que la gente tiene que pensar qué es lo que tengo que hacer yo para seguir siendo útil en un entorno en el que mi trabajo en gran parte lo puede hacer una máquina. Y hay que seguir formándose, etcétera. El tema de la digitalización es un tema que yo creo que no debe asustar a la gente mayor. Es decir, cuando yo estaba en la universidad, intenté, yo no soy ingeniero y yo soy economista, intenté como toda mi generación sumarme al tema de, en aquel momento la digitalización consistía en aprender a usar ordenadores, pero lo primero que intentamos todos es aprender a programar. Yo jamás aprendí a programar y de hecho jamás aprendí a usar bien un ordenador, hasta que los ordenadores paradójicamente cada vez son más simples. Es decir, que hoy y ayer tuvimos un coloquio con el antiguo presidente de Google para el sur de Europa, Javier Rodríguez Zapatero, que aparte de ser un tipo muy inteligente, pues es un visionario. Y precisamente hablábamos de modelos de negocio puramente digitales en el que a veces el visionario no tiene ni idea ni de programar ni de cómo funcionan las máquinas y que a lo mejor el gran creador de un Amazon o de una de estas grandes compañías digitales lo que tiene es una visión de negocio y utiliza la tecnología, que cada vez es más fácil utilizarla, sea como usuario individual o sea como empresa, cada vez es más sencilla de utilizar la tecnología, con lo cual yo creo que esa barrera de la digitalización es un humo que hay que despejar respecto a las generaciones mayores. Y todos tenemos gente en la familia, la más activa en las redes sociales en mi casa es mi madre, que tiene 86 años, ¿no? Es la que más WhatsApps manda, Instagrams y fotos y lo otro, y no es alguien especialmente técnico, pero la digitalización como tecnología es sencillo y no todo el mundo va a ser el que tiene que diseñar una cadena de blockchain, ¿no? Que de hecho no sabemos quién fue el que se inventó el Bitcoin todavía, ¿no? Muchas gracias, Antonio. Tocas un tema muy relevante como es la responsabilidad individual y ya has abierto un tema que volveremos luego contigo sobre el reto de la digitalización, de la automatización y cuál es un poco tu visión respecto al talento senior, ¿no? En ese contexto. Y vuelvo con Eduardo Serra, y además con una cierta complicidad para como presidente de la Fundación Transforma España, aunque también eres presidente de Everis y de compañías importantes, porque compartimos una línea de preocupación y una aspiración común, que es el cambio del paradigma en la visión de la gestión del talento senior. Y hago esta introducción porque hace poco presentasteis un documento importante junto al Círculo de Empresarios llamado El talento senior y el valor de la experiencia, y introducíais una serie de recomendaciones para el gobierno y las propias empresas, y en cuyo preámbulo afirmabais, y me gustaría leerlo literalmente para no equivocarme, que la presión demográfica pide a gritos que empresas, ciudadanos y administraciones se comprometan a situar este asunto en la más alta prioridad con actuaciones valientes y coherentes. Forma parte del preámbulo de este informe. ¿Qué nos puedes contar de una manera breve, Eduardo? ¿Cuál es la premisa de partida de este informe y el mensaje esencial que deberíamos recordar? La premisa de partida es, como decía antes, que el hecho es absolutamente nuevo. Venimos de un mundo, venimos de hace nada, pero venimos de un mundo donde la juventud ha primado, la tecnología es más fácilmente asimilable por los jóvenes, aunque la madre de Antonio utilice
las redes sociales más que los jóvenes, pero realmente yo, que soy viejo, me noto con dificultades para adaptarme a las nuevas tecnologías. Y eso ha primado la juventud. Junto a eso se ha dicho también, yo pensaba lo mismo de la película del becario, se ha dicho también que la experiencia es esencial. Entonces, partiendo de esa base, llegábamos a unas recomendaciones para gobiernos y para empresas. Hay que decir una cosa, en España no se está haciendo mucho por parte de las empresas porque es que el trabajador mayor, entre otras cosas, es más caro porque la vida se ha hecho más difícil últimamente. Y entonces empresas que quieren apoyar el talento senior de repente te llaman y te dicen no puedo porque tengo que hacer un ERE. Y hay que deshacerse de las personas más caras que normalmente son las más antiguas. Entonces, este es un problema que yo creo que se va a superar. Aparte que, como ha dicho algún espectador ahora, las prejubilaciones las pagamos todos. Que eso es y eso yo creo que en poco tiempo debe terminar. Pero hay otro fenómeno que creo que tiene una importancia capital. Estamos llenándonos la boca constantemente que somos una democracia plena, tal, y yo creo que es verdad. Pero si somos una democracia plena, no hay que hurtar a los ciudadanos cosas que son de su responsabilidad. Me refiero a las pensiones. Tal como estamos, dentro de unos años no se van a poder pagar las pensiones. Hay que decírselo a la gente. Cuando hay políticos, los populistas, que dicen, se fijan solo en el cortísimo plazo, que suban las pensiones. Hay un refrán muy sabio en el castellano que dice, eso es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Cómo estamos defendiendo, ocultando a la gente la realidad? Entonces, este problema de unas pensiones que estaban pensadas, como digo, para una porción pequeña de la población, porque los otros fallecían antes, y que esos las percibían durante un periodo de tiempo relativamente corto, y ahora nos vemos que llegan a esa edad muchísima más gente y que además lo perciben durante un periodo de tiempo mucho más largo. ¿No? Ese es un fenómeno nuevo contra el que hay que reaccionar. Y decimos en el estudio ejemplos que se han puesto en toda Europa, en Noruega, en Suecia, en Inglaterra, en Alemania, en Holanda. Hay uno que me gusta, que es el inglés, que es por cada año que usted después de la jubilación siga trabajando, le incrementamos la pensión en un 10%. Entonces esto estimula a la gente a no jubilarse, a continuar trabajando y además ahorra las arcas públicas. De manera que me parece que, como nos demuestran otros países, es de una urgencia enorme, y segundo, que hay soluciones que debemos adoptar lo antes posible si queremos que el futuro sea mejor. Muchísimas gracias, Eduardo. Y vuelvo con José Bogas desde esta complicidad también para hablar de Generación Sabia, en donde, como estamos compartiendo durante esta conversación, es una plataforma que aspira a ayudar a los profesionales senior a permanecer en el mercado de trabajo, ya sea de empleo, ya sea de otras maneras, de otras modalidades de trabajo. Introduzco la pregunta con dos estudios que se han publicado en los últimos meses desde Generación Sabia, en donde se hizo después justo de la primera oleada del confinamiento, que se habían dedicado los 30.000 o los 20 y tantos mil que en ese momento profesionales seniors teníamos en Generación Sabia, el tiempo. Y el 70% respondieron a formarse, a aprender, a actualizarse. Es decir, que el primer titular es: el profesional senior tiene interés en aprender. Y recientemente, en los últimos 15 días, hemos hecho otro estudio sobre si la tecnología, que ha sido tan necesaria durante este tiempo que estamos viviendo, este tiempo pandémico, pues ha supuesto un impedimento. Y el 95,1% de los encuestados, profesionales senior, de más de 50 a 55 años, han respondido que no. Con lo cual, dos datos importantes que de alguna manera rebaten esos prejuicios, esos estereotipos que normalmente sobrevuelan en la sociedad sobre tecnología y edad.
José, desde la Generación Sabia, un gran proyecto liderado por la Fundación Endesa y obviamente por Endesa, ¿cómo estáis dando respuesta a este colectivo senior? Bueno, pues como decías, efectivamente tenemos una plataforma en la que hay unos 30.000 usuarios que son profesionales con experiencia, yo diría, y con buen hacer, ¿no? Y con mucho que aportar, mucho que aportar. Tras unos 4 años de andadura, creo que tenemos ahora mismo una red de 170 colaboradores y más de 400 empresas que apoyan ese talento senior con recursos y con herramientas. A partir de esa plataforma, lo que nos ha permitido es entender mejor a ese talento senior. Y es cierto que el talento senior aprovecha cada oportunidad para seguir formándose, para aprender, para completar su experiencia. Pero vamos, que lo palpamos y lo vemos, ¿no? Que tiene una clarísima vocación para adaptar conocimientos y habilidades, diría yo. Y ocurre, y esto es muy importante, por iniciativa propia. Pero también es responsabilidad de las empresas. Yo, a veces aquí en Endesa, cuando hablo con la gente o de una charla interna a la gente, lo que vengo a decir es que yo estudié mi carrera de ingeniería, ¿no? La ley de Kirchhoff y la ley de Ohm no ha cambiado, pero en mi mundo ha cambiado durante todo este tiempo de tal forma que ahora el pensar que la empresa es la responsable de la formación, como era antes, no es cierto. La empresa tiene que dar las herramientas a la gente para que sea capaz de formarse. Pero la formación es una cosa de uno y lo que hay que hacer es ayudar, que es lo que tratamos de hacer también con Sabia. Hay que dar la oportunidad de formarse y desarrollar nuevas habilidades en la empresa, en Sabia, etc. Y hombre, reflejar aquí la irrupción forzosa en este trabajo en remoto que por la pandemia hemos tenido ha supuesto un esfuerzo, supongo que a todas las empresas, por dotar de herramientas, por formar, pero la respuesta ha sido magnífica, magnífica, de cómo la gente ha sido capaz de conectar, de ir hacia adelante. Y decía Eduardo Serra, dice, oye, claro, la gente joven es más fácil comprender las nuevas tecnologías. Bueno, es cierto, yo tengo mis nietos muy pequeños que no acabo de entender cómo son capaces de esa televisión, que yo no conozco todas las cadenas ni las... Bueno, ellos se lo saben todo y se lo sabían cuando todavía no sabían leer. Lo quiero decir, ahí hay algo. Pero una vez dicho esto, se habla mucho de la inteligencia artificial. Y a mí me gustaría subrayar la inteligencia emocional. Tenemos que quitarnos, o sea, yo creo que hay más barreras en nuestra cabeza para dar un paso adelante que las que realmente hay. Por tanto, realmente el ser capaces de adaptarse a la tecnología, de adquirir nuevas habilidades, nuevos conocimientos, etcétera, es querer. Y mucha gente... nos decías, Tomás, por las encuestas, dedican el tiempo a formarse, dedican el tiempo a actualizarse y han logrado, 90 y tantos %, has dicho, han logrado superar o no tener restricciones importantes por motivo de la tecnología. Muchísimas gracias, José. Aquí conectas con lo que apuntaba también Antonio Rodríguez Pina, la responsabilidad individual, sobre todo ante unas perspectivas muy longevas de una nueva proyección vital. Lo importante es asumir el liderazgo del propio destino, ¿no? que es muy importante. Y vuelvo con Antonio Fernández Galiano, un poco subiéndome a tu atalaya de observador de lo que pasa en nuestra sociedad. No quiero entrar, por supuesto, en una valoración del mundo político. Ahí tenéis ya los medios de comunicación, vuestro terreno natural para hacer estos análisis. Pero es verdad que en esta sociedad tan polarizada la que estamos viviendo, pues hay grandes temas, como el que estamos tratando hoy, que parece, como también apuntaba Eduardo Serra, el tema de pensiones, temas, o sea, hay grandes desafíos que parece que no están no están encima de la agenda
de los grandes gobiernos, porque no son temas ni fáciles y a veces no son temas electoralmente rentables. ¿Cómo ves tú desde una perspectiva de la sociedad civil, considerado pues, un sentido amplio, empresas, ciudadanos, entidades, fundaciones, asociaciones, líderes de opinión, etcétera, etcétera, que podrían asumir un mayor protagonismo para intentar influir en todos estos retos de la demografía, de la sostenibilidad social, para resolver estos temas que vemos que se postergan año tras año, por su impopularidad incluso? Bueno, vamos a ver. Yo creo que esto hay que contemplarlo en una doble perspectiva, ¿no? O sea, por supuesto que la sociedad civil se tiene que involucrar en este problema, pero de lleno, ¿no? Por dos razones. Una, por lo que apuntaba Eduardo Serra. Es decir, estamos engañando a la gente. O mejor dicho, vivimos todos en un engaño sistemático, ¿no? Pensando que este sistema de pensiones pues, es indefinido, es eterno, y no, esto va a quebrar, lo sabemos, porque las estadísticas, las matemáticas, las proyecciones, las edades actuariales, es decir, todo apunta a ello. O sea, es imposible mantener el actual sistema de pensiones. Y esto hay que explicárselo a la gente. Por lo tanto, hay que reaccionar frente a eso. O sea, no podemos mantener un engaño como el que está vigente, porque llegará un momento en que la gente no tenga pensión. O mejor dicho, iremos a pensiones ridículas de 500, 600 euros mensuales, lo que, bueno, pues se traducirá en unas calidades de vida paupérrimas para todos los pensionistas. Pero luego yo creo que tenemos que abordar este problema desde otra perspectiva, que es la defensa de la dignidad de la persona. Porque es obvio que personas que en plenas facultades son aparcadas por la sociedad empiezan poco a poco a perder su dignidad. Y eso no podemos permitirlo. Porque es verdad que tenemos que defender un sistema de pensiones viable, eficiente, y hay fórmulas, y hay fórmulas en el mundo que demuestran que eso es posible, ¿no? Hay que aprovechar a la gente mucho más. En términos globales, como decía antes, hay que contemplar la productividad de los mayores, que en muchos casos pues, es muy superior a la productividad de los jóvenes. Pero sobre todo hay que abordar ese dramático problema de la gente que se siente útil y se ve marginada y se ve desaprovechada. Ese es un lujo que no nos podemos permitir, y eso representa un castigo lacerante para una gran parte de la sociedad. Yo recomiendo un libro delicioso, es una película, ahora recomiendo un libro delicioso, me remonto a los romanos, ¿no? Que es De Senectute de Cicerón. Bueno, ese es un libro espléndido, ¿no? En el que se transcribe más o menos el diálogo entre Catón el Viejo con dos jóvenes, que creo que eran Escipión y Lelio. Y es una conversación deliciosa. Ojo, Catón tenía más de 80 años en ese momento, ¿no? Y Cicerón, cuando escribe De Senectute, pues tenía 62 años. Fijaos si no eran gente madura, ¿no? Y ahí, claro, las digamos, reflexiones que hace Cicerón, poniéndolas en boca de Catón, sobre la juventud, son espectaculares y merece la pena leerlas, ¿no? Y una de las conclusiones es que efectivamente la naturaleza pone límites al ser humano, ¿no? Y todos antes o después moriremos. Dice, pero claro, tenemos que morir en el momento oportuno, no se nos puede matar antes. Y cuando digo morir, no me refiero solo a morir de una manera biológica, no se nos puede matar socialmente antes. Y la sociedad, desde la sociedad, hay que pelear para que esto no se produzca, porque lo mejor que tenemos es nuestra dignidad y nuestra libertad, y es lo que tenemos que perseguir siempre y lo que tenemos que defender. Por eso, o sea, yo creo que la sociedad civil se tiene que involucrar. Por eso yo aplaudo esta iniciativa, y lo que me gustaría es que estas iniciativas se multiplicaran. Primero, porque tiene sentido económico. O sea, porque es verdad lo que dice Eduardo Serra, y porque es que tiene un sentido económico total, es de una lógica aplastante. Y en segundo lugar, porque es que es defender al ser humano en su integridad, ¿no? Yo creo que sí, los medios de comunicación pues tenemos que poner también el foco en esto.
sin duda. Hay que prestar atención a esto, hay que desmontar tópicos, hay que desmontar estereotipos y efectivamente hay que buscar una solución de conjunto a un problema que empieza a ser un problema acuciante para todos. No sé si puedo intervenir, hacer una postilla a lo que ha dicho Antonio. Sí, por supuesto. Sí, no, estoy tan de acuerdo que me gustaría tener, no los tengo en la cabeza, los datos de la cantidad de jubilados que se mueren muy pronto porque dejan de sentirse útiles. Antes, hace mucho tiempo se decía, se nos educaba para ser hombres de provecho. Es decir, todo el mundo tiene la necesidad de sentirse útil. Cuando a alguien el sistema le dice, usted es jubilado porque ya no es útil, le rompemos su dignidad, tanto que un porcentaje muy alto se muere, de manera que no puedo estar más de acuerdo. Sí, sí. Bueno, hemos introducido elementos ya también de dignidad y de libertad. Estamos elevando nuestro debate, interesante. Vuelvo ahora con Antonio Rodríguez Pina para continuar con algo que apuntabas antes y ya anticipé que volveríamos a hablar sobre la renovación de los conocimientos, de los saberes, de las habilidades, que la enorme aceleración de las transformaciones tecnológicas, científicas y sociales estamos viviendo en este tiempo, y sobre todo en este tiempo que ha acelerado todavía más lo que ya venía llamando a nuestra puerta, ¿no? Hablaba antes también José Bogas de la predicción del World Economic Forum, en donde se va a producir una gran afectación de unos 70 y tantos millones de puestos en el mundo, pero junto a una gran creación de 90 y tantos millones de puestos, que posiblemente esos puestos, muchos de ellos no sabemos cómo van a ser, muchos de ellos no sabemos qué conocimientos van a exigir, pero sí que sabemos que van a pasar. Con lo cual ahí tenemos una gran noticia, un gran desafío. Pensando de alguna manera en el talento senior, esta revolución tecnológica, ¿cómo la ves? ¿Como una amenaza o como una oportunidad para este talento senior al que antes tú, de alguna manera, ya recomendabas la necesidad de asumir esa responsabilidad, desde esa responsabilidad individual, un mayor control de las oportunidades de lo que está en nuestro ámbito de actuación? Sí, bueno, Antonio, yo creo que el hecho de que desde el punto de vista tecnológico los cambios son exponenciales, cada vez son más rápidos, es una amenaza y es una oportunidad, pero creo que es una amenaza y es una oportunidad para todo el mundo. Es decir, los jóvenes van a ver amenazadas también sus posiciones porque la obsolescencia de determinadas tareas se va a producir de una forma muy rápida. Y entonces los jóvenes van a tener que formarse en cosas nuevas y van a tener que intentar anticipar dónde va a estar la demanda de trabajo para que ellos puedan seguir trabajando. La gente más senior tendrá que suplir a lo mejor la potencial falta de fuerza física o de energía que podemos tener algunos con la experiencia y con la capacidad de tomar decisiones más acertadas, de planificar mejor, de utilizar lo que han aprendido a lo largo de su vida para saber hacia dónde orientarse, ¿no? Yo creo que se están tocando muchísimos temas muy importantes y bueno, yo como economista, no te cuento ya si encima me pongo el apellido de banquero, ya por hacerme el más odioso ya de la discusión, me gustaría también plantear, de nuevo vuelvo al tema de la necesidad de que cada uno busque la forma de seguir siendo útil. Es un tema que, ¿por qué me preocupa especialmente? Pues porque yo trabajo en un sector que solo en España en la última década ha destruido el 50% del empleo. Es decir, en España, antes de la crisis financiera del año 2009, había 65 bancos y cajas haciendo banca minorista, prestando servicios de banca minorista en oficinas, etcétera. Hoy quedan 7. Y de esos 7 hay 4 que están inmersos ya en procesos de integración. Es decir, vamos a pasar de 65 instituciones a 5 o 6, formadas por fusión de otras que han ido desapareciendo. Es decir, insisto, se ha destruido el 50% del empleo solo en ese sector. Y en la próxima década se va a destruir mínimo otro 50%. Y eso ya lo sabemos. Y ahí se ha destruido
de tareas más básicas, de gente con más experiencia, con menos experiencia, y huelga decir que se ha destruido el 85% de los empleos a nivel de presidente y consejos de administración, porque han desaparecido el 85% de las instituciones, ¿no? Entonces, yo creo que hay que estar muy atento también a cómo evoluciona el mundo, a por dónde va el mundo, ¿no? Vivimos en economías de mercado que han demostrado que son capaces de generar progreso económico, de generar riqueza, que necesitan ciertos contrapesos de políticas sociales, y por eso digo que iniciativas como esta y el hecho de que existan legislaciones, incentivos fiscales que alguien mencionaba en el chat, para que se pueda seguir haciendo que la gente con más experiencia sea útil, ese complemento de las dos cosas, pero no nos olvidemos del mercado. Es decir, que las empresas con frecuencia toman las decisiones que tienen que tomar para sobrevivir. Estamos hablando, y hablo de mi sector, el sector bancario es un sector que, aun con esa reestructuración gigantesca que podría llevar a pensar se hace a consta de las personas para remunerar al capital, no hay un solo banco en España que cubra el coste de su capital. Es decir, que siguen destruyendo valor para sus accionistas, que son los dueños, que por otra parte son los ahorradores particulares en una gran cantidad. Introduzco esto para volver a recordar la necesidad de ser muy realista en qué pueden hacer los gobiernos, qué pueden hacer las empresas, qué pueden hacer iniciativas como esta por nosotros, porque nadie se va a inventar tareas para que podamos seguir siendo útiles. Y me incluyo, porque yo mismo tengo que pensar qué es lo que yo puedo aportar en mi puesto actual que no pueda hacer alguien que le cueste menos a la empresa. O sea, eso en el ámbito, y no todas las personas que están en este chat y no todas las personas de la sociedad se mueven necesariamente en el mundo de la empresa productiva, etcétera. Hay muchos oficios, evidentemente, no digamos ya en educación, en letras, en ciencia. Antonio citaba la capacidad de escribir, etcétera, ¿no? Pero incluso en el mundo de la empresa, la gente que se preocupa de estar al día, de estar activo, que yo cuento muchas veces cuando me toca dar una charla sobre este tipo de cosas, Emilio Botín, que probablemente ha sido el banquero más importante de las últimas 3 décadas en España, pues llegó a ser consejero delegado de su banco, y eso que era de su familia, con 54 años. Y luego consiguió hacer del 7º banco español el más grande de Europa durante una época, pasados los 70, ¿no? Y a los 80 seguía siendo el primer ejecutivo de su banco. Bueno, no es un ejemplo de una persona normal, pero bueno, hay muchos ejemplos de gente que evidentemente, incluso en el mundo hipercompetitivo de la banca o de la empresa, han conseguido tener carreras muy, muy largas, pero a base de ser muy inteligentes también en saber qué es lo que se va a necesitar de ellos, ¿no? Y cómo pueden utilizar sus fortalezas. Sí, yo creo que ese es el gran reto. Yo creo que esa renovación, esta pandemia ha acelerado muchas cosas que ya sabemos que estaban pidiendo paso, y yo creo que nos encontramos en un momento muy relevante, ¿no?, de cara al futuro. Y acabo esta segunda pregunta vuelvo con Eduardo Serra, y vuelvo al informe que habéis publicado, porque tiene información pues muy interesante desde el punto de vista de esa complejidad que comentaba ahora Antonio Rodríguez Pina sobre cuentas, sobre datos. Afirmáis en vuestro informe que si no hacemos nada, la pérdida de población activa por pérdida de natalidad, que ya José Bogas hizo mención en el arranque de este evento, y el envejecimiento, podría suponer que de aquí al 2033 una reducción del crecimiento promedio anual de 0,4 puntos porcentuales y 0,2 puntos porcentuales del PIB per cápita. Pero por otro lado, afirmáis que según el informe del Golden Age de PricewaterhouseCoopers, prolongar la vida activa de los mayores de 55 años hasta alcanzar una tasa de ocupación del 78% podría suponer un incremento de 190.000 millones de dólares aquí en España, equivalentes al 15% o al 15,7% de nuestro PIB. Estos son, vamos a decir, cuentas. Con lo cual, hacéis, aparte de esta llamada de oportunidad, como también antes mencionabas, una llamada de atención sobre el impacto en la sostenibilidad del estado del bienestar que tiene toda esta situación. Todo indica que la gestión del talento senior tiene tanto un componente de oportunidad económica, como estamos viendo, quizás sea incidir de nuevo en ello, como de amenaza de la sostenibilidad de nuestro sistema si no adoptamos medidas adecuadas, que claramente no hacéis mención de ello en vuestro informe.
Sí, realmente es espectacular el dato del daño que hace no tener utilizada a gente de esta franja de edad. A mí me gusta poner en relación ese dato que has dado del 15,7 del PIB, porque para darnos cuenta lo que podría aportar si se da trabajo a estas personas es más de lo que hemos perdido con la crisis económica y social que ha seguido a la pandemia del coronavirus. Yo creo que no somos conscientes, ya se ha dicho anteriormente, de la envergadura de los problemas que tenemos, por un lado, y de la capacidad que tenemos de resolverlo. Y este es un buen ejemplo. Un problema de una dimensión enorme y no le estamos haciendo cara. No estamos haciéndole frente a este problema y buscando una solución. Una de las cosas que me aterra de la situación actual, no hay muchas que me aterren, pero en fin, una de las que me aterra es ver cómo la gente, probablemente lo he dicho antes, conducida por el populismo, se fija solo en el cortísimo plazo. Quiero la solución inmediata de este problema sin pensar más allá. Yo creo que una de las notas características de las clases dirigentes es el que conjugan el bien particular con el bien general y conjugan el corto plazo con el largo plazo. Y ahora adolecemos de que pocos miembros de la clase dirigente, especialmente de la clase dirigente política, se dedican a el bien de todos, al interés general, y demasiados se dedican exclusivamente al cortísimo plazo. Creo que esta conferencia, y os felicito por organizarla, es un ejemplo de que hay problemas que a lo mejor no son urgentes, este también lo es, pero sobre todo son importantes. Dejemos por una vez y prestemos atención a lo importante, ¿no? Así que esa es mi opinión. Muchísimas gracias, Eduardo. Vuelvo con José Bogas para introducir un doble bucle en todo este debate, que es las mujeres en este debate, que representan más de la mitad del desempleo senior, un 52,8%. Y aquí nos encontramos con una doble discriminación que sufre la mujer, ya por una cuestión de género, y encima senior. ¿Cómo trabajáis en Endesa en este tema, en este punto concreto? Bueno, primero es cierto lo que dices y estoy de acuerdo. Y fíjate que a mí lo que me gusta decir es que el talento no tiene género. Y ciertamente, cuando digo el talento no tiene género, lo quiero exponer en el sentido de que si en la empresa no hay un equilibrio entre hombres y mujeres, algo nos estamos perdiendo económicamente, porque ese talento, como digo, no tiene género. En ese sentido, bueno, desde el gobierno corporativo tenemos un 30% de mujeres en el Consejo y nuestro compromiso de alcanzar el 40% en el año 2022. En el equipo directivo todavía las cifras son bajas, pero tenemos una apuesta clara de incremento del número de mujeres. No es que sirva de mucho, ¿no? Pero en los planes de sucesión que tenemos dentro de la empresa, el 50% tiene que ser mujeres. Luego ya se elegirán, pero quiero decir, en principio tenemos que buscar ese talento, buscarlo, encontrarlo y detectarlo para que esté ahí encima. Luego los cuadros técnicos, hombre, históricamente una empresa en generación, en distribución, pues tenemos menos mujeres, tenemos muchas más mujeres en asesoría jurídica, en comercial, etcétera. Pero debo decir que ya empieza a haber mujeres ingenieras que, bueno, están, y no solamente ingenieras, quiero decir, ingenieras o que han desarrollado alguna de estas carreras STEM, como llamamos ahora, ¿no? Que se están incorporando, pero tenemos una directora de una central y vamos, dirige la central magníficamente, mejor que muchísimos hombres. O sea, quiero decir que también hay que quitar esos estereotipos. Por tanto, lo que vamos buscando, las iniciativas que tenemos en Endesa es
un equilibrio en las candidaturas entre hombres y mujeres y un plan plurianual que cubre algunos ejes que tienen que ver con fomentar la vocación STEM en las mujeres. Pretendemos que al menos el 40% de las incorporaciones externas sean mujeres, que digo, tiene mérito en el sentido de que haya un trabajo técnico que la mujer se ha incorporado mucho más tarde, ¿no? Y luego, internamente dentro de Endesa, proporcionar la formación, el mentoring, etc. Pero de nuevo, quiero decir que efectivamente el talento no tiene género y el talento senior tampoco tiene género. Y es algo que hay que aprovechar y que hay que quitar estereotipos. Muchísimas gracias, José. Vuelvo con Antonio Fernández Galiano, haciendo mención a un dato muy cercano a nuestra realidad como país, recordando que la edad de jubilación se estableció a los 65 años en 1919 bajo el gobierno de Antonio Maura, cuando la esperanza de vida en España superaba levemente los 40 años. Hoy hemos duplicado, antes comentaba José que llegamos casi a los 84 años de una manera bastante saludable. Podemos afirmar que no largamos la vejez, sino somos jóvenes durante más tiempo, pero en esta gran carga de prejuicios y de estereotipos seguimos viendo que a partir de los 50 y pico años y por supuesto a los 65 casi uno ya se ha convertido en un anciano. ¿Crees que desde las administraciones públicas se facilita y estimula el alargamiento de la vida laboral, más allá de esta edad de jubilación de hace un siglo, que hoy en día no tendría sentido? Antonio, tienes el micrófono en silencio. No sé si hay algún... Antonio, me parece... Ahora. Es que me decía que la organización no me permitía anular. Te tenía silenciado. Bueno, yo creo que las administraciones públicas hasta ahora han generado un fenómeno contrario a lo que estamos defendiendo aquí, que yo creo que han facilitado las jubilaciones anticipadas, han facilitado el acortamiento de las vidas laborales, pero yo creo que en el futuro las administraciones públicas van a tener que estimular. Ya lo están haciendo, de hecho. Es decir, las últimas cosas que estamos viendo apuntan a estimular el alargamiento de la vida laboral. Quiero responder un momento a Antonio Rodríguez Pina, porque evidentemente, o sea, no se nos oculta que el primer requisito para que haya trabajo es que las empresas sean viables, ¿no? Y muchas veces hay que intervenir en las empresas para que sean viables, y muchas veces la intervención lamentablemente tiene un costo en términos laborales, es decir, gente que tiene que salir. Lo que yo sí creo es que no podemos caer en la discriminación en función de la edad, porque se ha hablado de la igualdad, lo que representa tanto como acabar con la discriminación en función del género o del sexo, pero no se puede discriminar a la gente en función de la edad. O sea, yo creo que claro que hay que intervenir en las compañías, pero no se puede intervenir con un prejuicio instalado. Es decir, bueno, todo el que esté por encima de 50 años ya no nos sirve. Bueno, pues no nos sirve, depende. ¿Que son más caros los de 50 años? Bueno, es que hasta ahora esas han sido las reglas del juego, pero a lo mejor eso se puede renegociar, ¿no? Para que la gente siga trabajando. Insisto, yo echo en falta un análisis más riguroso en términos de productividad. Es que yo veo que en muchas compañías se prescinde de gente que puede ser mucho más productiva simplemente porque caen en el hecho de estar por encima de los 50, 55 años. O sea, yo creo que sobre eso sí se puede intervenir. Y es más, es que creo que va a ser imprescindible intervenir en los próximos años, ¿no? Se puede estimular el alargamiento de la vida laboral de muchas maneras, ¿no? Yo creo que la jubilación activa es uno de los casos. Como decía Eduardo Serra, pues estimular
creo que decía en el Reino Unido, ¿no? Pues que las pensiones sean crecientes, cuanto más tarde te jubiles, creo que no está nada mal. Yo creo que desde las compañías debemos tomar conciencia de todo esto, pensando en que hay un beneficio colectivo, un beneficio final, ¿no? que afecta al conjunto de la sociedad. Y yo creo que esto tiene que ser así. Es verdad que vivimos un momento en el que la inmediatez lo preside todo. Y a mí me preocupa mucho eso que has dicho, Eduardo. O sea, porque los jóvenes, sobre todo, y no sabemos qué consecuencias va a tener, ¿eh? Estos jóvenes que están educados a través del teléfono móvil y la tableta, ¿no? Entre los 7, 8 años, los 15 y 16, esa es su forma de socialización. Esos son los que están más están condicionadísimos por el sentido de la inmediatez. Porque estos chicos y chicas viven sus respuestas y sus satisfacciones a golpe de clic. A golpe de clic todo es inmediato, ¿no? Esto es lo que da lugar a lo que Bauman llamaba la sociedad líquida o la vida líquida, y es un problema porque efectivamente las soluciones para todo en la vida y también para los sistemas de pensiones, para hacer efectivamente viable un sistema de pensiones global para todos, pues hay que combinar cosas que tengan efectos que perduren en el tiempo, ¿no? Y evidentemente a golpe de Real Decreto es muy difícil resolver problemas que son problemas a muy largo plazo, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que tomar la suficiente distancia y perspectiva para que la inmediatez no lo presida todo. Muchas gracias, Antonio. Me comunican mis colegas que tenemos muchas preguntas. La verdad es que este debate está siendo apasionante y nos daría para mucho más tiempo, pero queremos de alguna manera dar entrada a todas las personas que están queriendo entrar con sus preguntas. ¿Qué os parece? Abrimos ya este periodo para compartir este debate con todos los asistentes. Me ayuda Gloria Juste en la selección de las preguntas para compartirlas con vosotros. Me imagino que Gloria las planteas a los cuatro o en función de la persona a la que vaya dirigida la pregunta. Te cedo. Pues muchas gracias, Tomás, y muchísimas gracias a todos. Realmente ha sido interesantísimo. Creo que nos quedaríamos todos los que estamos muchísimo más tiempo, y una prueba de ello ha sido claramente la actividad del chat. En Savia siempre decimos que de los valores más importantes que tiene Savia son sus propios sabios. Son los que cariñosamente llamamos sabios, que tienen tantísimo que aportar, tanto recorrido, tantas experiencias que compartir, y nos lo demuestran a diario. Y hoy nos lo han demostrado una vez más con esos comentarios, cómo os han ido apoyando, todas las dudas, reflexiones, ilusiones que han llegado a compartir en el chat. Así que yo creo que no vamos a tener tiempo, como es lógico, a entrar en el detalle de todos ellos, pero sí hemos intentado hacer como un poco de resumen de las cosas que más se han repetido y de las inquietudes que más nos han compartido. Por ejemplo, el tema del alargamiento, que ahora Antonio está hablando, el alargamiento de la vida laboral, se ha hablado bastante. ¿Qué opináis sobre ello? Si tiene sentido. De hecho, ha salido Julián Mesa, que me lo he apuntado, 81 años, contando cómo sigue su vida súper activo, con docencia, escribiendo artículos. Bueno, y a raíz de eso, muchos os querían trasladar. ¿Seríais partidarios de alargar la vida laboral más allá de lo establecido? Ese sería por uno de los temas. Otro tema importante que también se ha repetido mucho es el tema de qué os parecería el apoyo fiscal que se puede dar en la contratación de los seniors, más allá de las subvenciones que se dan a título personal, si a las empresas les funcionaría el dar una ayuda directa a las empresas. Otro tema que se ha repetido mucho es la labor de los reclutadores, porque muchos, de hecho se ha dicho de una manera muy gráfica, ha dicho alguien en el chat, soy un experto en hacer las primeras entrevistas, porque no paso a la segunda. Entonces, en ese primer escollo en el que se encuentran, ¿qué papel juegan los reclutadores? Bueno, como quedan muy pocos minutos, si queréis podemos ir acumulando, ya os digo, preguntas. Es que ha habido una actividad impresionante, pero ¿quién se anima a empezar con alguna de estas? O el tema del apoyo fiscal, el tema del alargamiento de la vida, el papel que puede jugar el reclutamiento. Y sacaría otro tema que se ha repetido muchísimo, dando y afirmando lo que vosotros ibais comentando, que es el tema de la complementariedad, que no pretendemos decir que todos seamos iguales
igual que no hay discriminación por género, que no la haya por edad, porque cada uno tiene un papel y un rol diferente que compartir en el momento profesional y empresarial en que esté, sino encontrar el lugar y el valor que aporta a la empresa. Un joven, el valor y el lugar que aporta un senior a la empresa. ¿Cómo veis esa complementariedad? Abriría esos 4 para los 8 minutos que quedan y, Tomás, un poco que cada uno de ellos vaya decidiendo quién se anima a contestar y el qué. Gracias. Oye, pues yo brevísimamente decir, o sea, primero lo hemos dicho todos, lo hemos hablado, este modelo demográfico que tenemos no es sostenible. No es sostenible porque el estado de bienestar no es sostenible y porque además estamos desaprovechando un talento que nos va a hacer falta en el futuro. Por tanto, ¿partidario de alargar la vida laboral? Sí, partidario de alargar la vida laboral. Segundo, apoyo fiscal a la contratación. Sí, todo lo que sean apoyos. Alguien también en el chat hablaba de que finalmente las empresas tienen que encontrar mecanismos por los cuales sea atractivo el mantener el trabajo. Y habrá que ajustar más cosas en la legislación, pero sí. Y luego hay que quitar estereotipos. Y es urgentísimo el que cambiemos la mentalidad de que los mayores son caros, no son productivos, etc. Yo recuerdo que había una frase que era una broma que decía que un hombre bien comido y bien bebido aguanta sin trabajar un tiempo indefinido. Esto es mentira. Esto es mentira. Hemos hablado de la dignidad de las personas, hemos hablado, pero sí que había un cierto atractivo. Y cuando también nosotros aquí en Endesa hemos hecho plan de salidas voluntarias, a mí bueno, no ha habido más remedio que hacerlo, pero lo que te llama la atención es personas con 50 y tantos años, 50 y pocos, claro, pero ¿cómo eres capaz de, digo, algunos que han salido porque han querido ir, ¿no? Quiero decir, y he tenido conversaciones con ellos, ¿cómo eres, o sea, cómo te planteas realmente el que finalizas tu vida? Bueno, hay todo tipo de cosas. Hay desde el que quería bueno, pues estudiar, pero por placer, historia o lo que fuera. Pero digo, hay que cambiar absolutamente la mentalidad y hay que buscar los caminos para que a través de la legislación se den las condiciones para que las empresas puedan acometer esto. Muchas gracias, José. ¿Quién quiere ahora? Bueno, yo por un comentario nada más, creo que no debemos perder de vista el aspecto regulatorio de todo esto. Es decir, yo creo que para alargar la vida laboral, para cuando haya gente, ¿no?, que se encuentre en una situación en la que diga, bueno, hasta aquí he llegado, las perspectivas que tengo en el terreno puramente laboral son escasas, tengo que pensar o repensar cuál va a ser mi futuro en términos profesionales, muchas veces está el condicionante regulatorio. Es decir, que la rigidez de la regulación hace muy difícil a las empresas dar encaje a este tipo de personas o a este tipo de casos, ¿no? O sea, yo creo que hay que buscar una mayor flexibilidad en términos regulatorios que haga compatible la prolongación de una vida laboral, incluso de otra manera, aportando otras cosas, bueno, pues es decir, que no lo haga imposible en términos regulatorios, en términos legales, ¿no? Porque yo veo que eso muchas veces es un freno para las empresas. Simplemente se apunte. Muchas gracias. Antonio Rodríguez Pina, que habías levantado. Sí, yo quizá muy rápido, alargar la vida laboral sin duda, y ya hemos hablado de aspectos de longevidad, de estructura demográfica, etcétera, y sin duda, sobre todo de capacidad de la gente. Es decir, que en un porcentaje altísimo de las profesiones la gente es absolutamente capaz y productiva a los 60, a los 65 y a los 70. Incentivos fiscales, tenemos la suerte, y yo que soy el de las malas noticias en este chat, pues existe un incentivo fiscal incluso a nivel macroeconómico, es decir, que el Estado se puede permitir dar incentivos fiscales a la creación o al alargamiento de la vida laboral o a la contratación de gente mayor, porque esa gente no va a pasar a engrosar, como citaba Eduardo anteriormente, en algunos países ya se hace. Es decir, que la contratación de mayores contribuye luego a generar más ahorro para pensiones futuras, ¿no? Caso que, por cierto, no se da con los jóvenes. Entonces, en todo esto yo creo que hay que ser realista.
porque evidentemente tenemos un problema de falta de oportunidades para la gente mayor, pero estamos en un país en el que de lo que se habla siempre es que el colectivo con mayor paro de todos son los jóvenes. O sea, que es muy difícil cuadrar esta ecuación en un país como el nuestro, que destaca por encima de cualquier otro país de la OCDE por el nivel de desempleo que tiene, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que decía Eduardo. Esto no se va a cambiar con un decreto o con un incentivo fiscal simplemente de contratación de gente mayor, que efectivamente hace falta. Y como decía Antonio Fernández Galiano, si tú a la gente le generas la expectativa de que su edad de jubilación van a ser los 72, los 75, los 70, incluso con esquemas en los que eso se puede hacer de forma voluntaria, vas a ayudar también a generarle los incentivos a que se mantenga activa, que se recicla, que se reeduque. La gente ya, evidentemente, si sabe que a los 60 le van a despedir o forzosamente se va a jubilar a los 62 o 65, habrá un momento en el que no es humano que te abandones en lo que es tu reciclaje, tu formación, etcétera. Entonces, son un conjunto de medidas grande que, por desgracia, y como decía Eduardo, y esto no es señalar con el dedo a ningún político, porque, por desgracia, en nuestro sistema político el cortoplacismo yo creo que es algo transversal a los partidos, ¿no? Esto son muchas leyes y son muchos planes nacionales a largo plazo que hay que ir cambiando. Insisto, tenemos un problema estructural que no podemos ocultar. Y como intentemos llenar un vaso, vamos a vaciar otro todavía más. Y somos una economía que tiene una variable descorrelacionada con el resto de todas sus variables en cuanto a progreso económico, que es el desempleo que hay en España. Totalmente descorrelacionado con nuestra capacidad de crecer, incluso de invertir, de innovar, y mantenemos estructuralmente un nivel de desempleo que evidentemente tiene una explicación económica y de incentivos. Eso se podría cambiar, pero no existe la voluntad política, porque a corto plazo tiene un coste, evidentemente, ¿no? Muchas gracias, Antonio. Eduardo, no sé si quieres apostillar. Muy brevemente, porque eran 3 minutos. Yo creo que alargar la vida laboral es la primera obligación, después de dar facilidad para que los jóvenes, y todos, pero también los jóvenes, accedan al empleo. Y la principal causa de esa especialidad dramática española, de la diferencia de desempleo que tenemos con cualquier otro país, es, como demostró un premio Nobel de 2010, premio Nobel de Economía, es protegemos demasiado el desempleo. Yo he tenido casos, yo personalmente, de ofrecer trabajo a un chico y me ha dicho, no, gano más en el desempleo. Así no vamos a ningún lado. Pero en fin, alargar la vida laboral. Yo creo que hay una medida que está muy bien, que es hacer una pensión móvil de que más años, cuanto más haya de vida media. Si ahora la esperanza de vida es 84, pues pongamos que la jubilación, si hay que ponerla 15 años antes. Y si va aumentando la esperanza de vida, debe ir aumentando la posibilidad de jubilación. Apoyos fiscales, todos los que se pueda. Esos países que he dicho y que están en el informe, que hay muchos, hablan de apoyos fiscales, pero hablan también de medidas de sensibilizar a la población, a todo el mundo. Hay que decirle que ha cambiado el paradigma del empleo y de la vejez o de la juventud. Y por último, algún espectador preguntaba que todavía seguimos pensando en los salarios. Yo creo que hay una parte que podríamos ahorrarnos todos si cada uno, con la responsabilidad individual de la que hablaba Antonio, cada uno fuera guardando, haciendo un ahorro para su jubilación, hacer pensiones de capitalización, en vez de que los pensionistas de hoy viven de los trabajadores de hoy. Oiga, ¿no sería más lógico que uno vaya ahorrando durante toda su vida y al final tenga por lo menos una parte de su propia pensión? Felicitaciones por la organización y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, pues yo creo que ya podemos poner punto a este debate, que como comentábamos antes podía haber dado para 1 o para 2 horas más. Seguiremos organizando conversaciones de este tipo y de esta temática, porque son muy necesarias para nuestro presente y sobre todo para nuestro futuro. Agradecer, por supuesto, a la Fundación Endesa y a la Fundación Más Humano, y agradeceros a vosotros 4, a José Bogás, a Antonio Fernández Galiano, a Antonio Rodríguez Pina y Eduardo Serra, por vuestras intervenciones realmente
han sido espectaculares, han sido muy profundas y muy amplias. Yo creo que ha sido un planteamiento muy holístico de este tema. Y por mi parte le cedo la palabra a Gloria Juste para que ella ponga punto final a este evento y agradeceros vuestra colaboración en este debate. Nada, insistir en dar las gracias y también mucho a todos los participantes. Teníamos inscritos más de 450, la rotación ha sido, la verdad es que la implicación muy alta. Como os digo, darle las gracias a todos y os seguimos invitando a este ciclo de conversaciones digitales sobre el talento senior, que realmente es claramente un debate muy necesario y en el que hay que hacer mucho por el cambio. Así que gracias y hasta la próxima.